Hoy. Hola, digan hola. Hoy es un nuevo día, reto número 9. De sube y baja. Pero acá estamos, acá estamos. Voy a comprar unas cositas que mi mamá vino y va a hacer caldito. Y me encantan los caldos, las sopitas. Y luego vamos a trabajar en nuestro reto del día de hoy. Va a cambiar un poco la dinámica respecto a lo que estoy aprendiendo con los libros. Así que sígueme, sígueme. Pero acá seguimos, es otro día con mi cuadernito, que ya luego lo voy a colocar a hacer bonito. Esto mientras tanto, así es como va esto. Bueno, hoy realmente más que contactar, solo le escribí a algunas personas, en total fueron 5. Llamé a 2, una quedó pendiente un café. Me contestaron 2 personas y bueno, se le presenté. Vamos, cuadré citas para el martes, porque no solamente se trata de escribir, no solamente se trata de llamar, sino de hacer seguimiento. Y una de las preguntas que de hecho ya las mejoré es poder hacerle seguimiento a las personas que se le escribe, porque hay unas que dicen, no puedo hoy, tal día, y resulta que como yo sigo llamando y sigo llamando y sigo llamando, pues entonces hay que tenerle seguimiento a esas personas. Entonces hice seguimiento, y como el martes voy para Madrid, porque yo vivo en Guadalajara, España, voy para Madrid, entonces voy a concretar la mayor cantidad de citas que yo pueda presencialmente entre 9 de la mañana y 11 o 12. Entonces en eso me voy a encargar, eso me he encargado un poco hoy. Mañana va a ser otro poquito, a ver si el martes concretamos citas ya para presentar el negocio. Y bueno, les voy a seguir mostrando mi cuadernito. Entonces aquí pegué las preguntas de aquí. Por favor, alguien me dijo antes de escribir y montar algo, que escriban bien. Perdón, se me fue aquí. Había escrito con S y es con S. Ustedes tampoco me dicen nada. Bueno, solamente me vi mi mamá, pero luego ya me verá mucha gente. Entonces acá visualización con S. Entonces estas son las preguntas de crecimiento diario. Había que anotar aquí cuántas personas contacté hoy. Y bueno, esto lo tengo en versión mejorada en mi cuaderno para poder contestarlas diariamente. Entonces, esto fue lo de ayer, esto es lo de hoy, Entonces, hoy la pregunta fue, contacté con 10 personas diarias, con 5, pero concreté reuniones para el martes en Madrid. ¿Vale? 2, estoy aplicando lo que estoy aprendiendo, ¿cómo? Sí, no dejando de contactar diario y salir de mi zona de confort. ¿Vale? 3, ¿qué error cometí hoy que puedo aprender de ello? Y hay una cosa que yo por contactar rápido, bueno, más que contactar, para que presentar el negocio rápido, hay personas con las que yo no me hablo hace mucho, entonces yo les enviaba mi conversación base, ¿no? Que ya les he mostrado, mi conversación base. En el fondo está mi esposo y mi hija intentando hacer silencio para que yo pueda grabar el video, porque estamos en una habitación donde estamos todos con todos. Mira, por ahí está mi mamá, rapidito. Entonces, les enviaba el texto, hola querida, paso por acá para saludarte, o si no, le llamaba y le decía lo mismo. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente, yo le presento de una vez esto, como que venga, vamos, ¿cómo estás? Espero que estés bien, mira, es que tengo un proyecto tal. La mayoría de gente no te contesta, o te dejan visto, te dice, sí, bueno, ay, no sé. Pero me he dado cuenta que cuando he empezado a llamar, o he escrito, o he dejado un audio diciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? A ver cuándo nos tomamos un café, o cuando nos vemos, quiero saber de ti. La gente responde más. Entonces, ¿qué aprendí? Más que hacerlo rápido es hacerlo bien y hacerlo de calidad. Entonces no es la cantidad sino la calidad. Entonces, respecto a lo que aprendí de las preguntas, qué errores venía cometiendo, eso. Primero es conectar, sino que en mi afán después de 2 años de que sí, de que no, entonces como estoy ahorita, mejor dicho, con el reto, quiero ya tener gente, y como tengo unas fechas establecidas para empezar el primer rango, entonces es que me desconcentro ese ruido. Entonces, pues eso, es más que presentar primero, es conectar, aunque tarde un poco más, es conectar. La otra es, ¿cómo me siento? Dice, hoy me siento muy animada y muy enfocada, y creo que cuando uno está enfocado, las emociones se sobrellevan de mejor manera, porque tú estás tan enfocado en esto y quieres hacerlo y quieres lograrlo y tienes tantas cosas por qué hacer, como que lo demás va pasando a un segundo plano. Así que eso les cuento. Y hay que verlo primero aquí. La mayoría de cosas que disfrutamos hoy, como el móvil, como el avión, como los cruceros, alguien lo vio primero aquí y lo plasmó a través de equivocación tras equivocación tras equivocación, tras 342 veces de equivocaciones. Muchas de esas cosas que se visualizaron aquí se convirtieron en una realidad.
Entonces, por eso me llamó mucho la atención este libro. Y comienza contando una historia de un hombre que era muy exitoso en un pueblo, en un pequeño pueblo, y que era súper exitoso. Entonces había un joven que decía, yo quiero tener lo que tiene ese señor, tiene todo lo que yo quisiera económicamente, o sea, todo el éxito que yo quisiera tener. Entonces el anciano, por decirlo así, el hombre que era muy exitoso, ya estaba en su etapa ya adulta, estaba sentado pescando, y entonces estaba así, pescando. Y llegó el chico y le dijo, oye, es que mira, es que a mí me encantaría tener el éxito que tú tienes, por favor, dame un consejo que me pueda servir. Entonces el anciano se quedó así, mirando fijamente. Y le dijo, vale, te lo voy a enseñar. Y empezó así, lo cogió de la cabeza y empezó. Y el chico, y el anciano ahí lo cogía de la cabeza, ahí ahogándolo. Y entonces dejó cuando vio que estaba ahogando, lo sacó. Y el chico era... Y cuando hizo así, volvió y lo metió. Y era... Ustedes imagínense cómo es. Y cuando lo volvió y lo sacó, se quedó así el anciano. Y le dijo, ¿estás bien? Dijo, pero, ¿por qué haces eso? ¿Por qué? Y dijo, ¿quieres realmente el éxito? Así como deseaste ese último suspiro de aliento de poder respirar, si tú deseas el éxito, así como deseaste ese último aliento, suspiro de vida, vas a ser exitoso. Y yo... Hay una cosa también que dice el libro y llama, operemos a partir de las ideas que Dios nos da. Yo lo llamo ICI, ICI, que son ideas, conceptos y conocimientos. Y enfatizan algo, en que debe ser auténtico. Yo he escuchado muchos audiolibros respecto a cómo prospectar, y lo que yo decía anteriormente, yo he hecho como 4 mensajes de cómo presentar a Incruises, pero me he dado cuenta que no soy yo. Eso le ha servido a otras personas, no lo sé, pero a mí no me ha funcionado. Y tengo que primero diseñar un mensaje que tenga que ver conmigo, cómo yo lo presento. De hecho, en este nuevo crecimiento que estoy haciendo, voy a empezar a hacer la primera presentación yo. Entonces voy a estudiar para poder hacerlo como yo lo veo, o sea, como soy yo, obviamente con lo que me da Incruises para poder, hay unas diapositivas, pero lo voy a presentar yo, porque estoy allí, o sea, voy a hacer yo el primer filtro. Ya la segunda presentación es para personas que es que están interesadas, y ya las conecto con mi patrocinador ya para hacer el cierre. Entonces, ¿por qué creo que es importante? Porque hay cosas que a mí me gustaría añadir de cómo soy yo, de por qué estoy haciendo el proyecto, que creo que conectan, ¿sí?, con las personas a las cuales les estoy hablando de este tema. Entonces, en esa misma línea, lo que he aprendido leyendo un poco este libro es que hay que ser auténtico. No puede uno ser una copia de nadie. Entonces, tú puedes estudiar muchas personas supremamente exitosas, pero ellos son de una manera y han hecho las cosas así, con una línea, y hay que estudiarla, pero tú puedes también hacerlo dependiendo a tu personalidad, dependiendo cómo eres tú, porque uno tiene su propia forma de ser, su propia forma así, que yo, que tin. Entonces es importante, enfatiza mucho el libro, de ser auténticos, de creer en uno mismo. Hay una idea que tú tienes, cree en ella, cree en ti mismo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, a medida que avanzamos en este viaje hacia el éxito a través de la obediencia, deje que la fe se apodere de su espíritu, que es su fe. Porque claro, es difícil, como yo empecé el reto número 1, es fácil avanzar cuando todos creen en ti, cuando estás bien, pero dime, cuando nadie cree en ti, nadie cree en lo que tú puedes hacer, sí, pero... Y cuando las circunstancias no son favorables, es difícil avanzar así. Entonces, porque uno siempre visualiza algo, uno tiene una idea aquí, entonces dice, deje que tu espíritu, dice, se apodere de ti y puedas ver lo invisible y hacer lo imposible. Y este libro no es de Brian Tracy, pero toca mucho y conecta mucho con la parte de quién eres, porque habla mucho del valor, de lo que... Porque tú no puedes dar algo que no tengas. Entonces, si tú no crees en ti, si no confías en ti, ¿de qué depende tu valor? Depende de tu pareja, depende de tus amigos, depende de tu familia, depende de quién depende lo que tú realmente vales. Entonces, creo que es importante entender esas 3 preguntas que primero que decía Brian Tracy en si lo crees, lo creas, de quién soy yo. Entonces, resolver, pregunta quién soy yo, quién eres tú.
Entonces piénsalo por un momento, ¿quién eres tú? Luego, ¿por qué estás en este mundo? Entonces es importante saber realmente por qué estás, no simplemente para suplir las necesidades a tus hijos o tener un rol de padre, madre, hermano, no, yo creo que es algo más profundo. ¿Y qué es lo que realmente quieres hacer con tu vida? Vale, tú puedes decir, yo quiero pagar mi casa, quiero tener mi casa, quiero tener mi coche, quiero hacer esta carrera, pero lo haces y luego ¿qué? Es como una satisfacción más profunda. ¿Qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? Y eso me hizo acordar de una historia, de una anécdota, creo que era del libro del monje Suferrari, me parece mucho, El hombre más rico de Babilonia, algo así, creo que era alguno de esos autores, y decía una historia que decía el hombre muy sabio, y todo el mundo iba a pedirle consejos, y resulta que un hombre que era empleado, y fue y le dijo, mira, señor sabio, es que yo quiero que usted me dé un consejo, porque es que yo trabajo y doy siempre lo mejor de mí, pero las personas siempre me despiden, me dicen que yo no valgo y ya no sé qué hacer. Entonces el hombre se queda así mirándolo así, así fijamente, y le dice, vale, pero primero necesito que me hagas un favor. Entonces le entregó un anillo y le dijo, mira, ve al mercadillo, aquí el mercadillo es como donde venden cosas muy económicas y siempre a muy bajo precio. Dijo, si te dan más, voy a colocar una cantidad, no lo vendas, si te dan 50 euros, véndelo. Si no, no lo vendas. Entonces fue y venga, no, le doy 5 euros, no, le doy 10 euros, no, se lo cambio por fruta, se lo cambio por esto. Y nadie, lo máximo que le dieron fue 20 euros. Entonces fue a donde el sabio y le dijo, no, sabio, es que no, escasamente me dieron 20 euros. Y dijo, vale, ahora ve al joyero. Ve al joyero, pregunta cuánto vale y no importa el precio, no lo vendas. Entonces fue, porque en ese tiempo no había ni móvil, ni coches, ni moto, entonces fue en caballo. Supongamos que fue en caballo. Y llegó allí a donde el joyero, y entonces empezó con el anillo a girar así. Sí. Dijo, si tienes mucha urgencia de que te dé dinero por este anillo, te puedo dar 10.000 euros. Pero si no, espérame un mes y te puedo dar 20.000 euros. Y él quedó así. Pero si no me daban ni 20 euros en el mercadillo, escasamente 20 euros. Entonces fue corriendo en el caballo a donde el sabio. Y dijo, sabio, imagínese qué pasó, imagínese. Que me dan 10.000 euros, ya voy y lo vendo. Y le dijo el sabio, no, dame el anillo. Este anillo eres tú. Y solamente quien te creó sabe cuánto vales. Tú puedes presentarlo al mercadillo, a quien sea, y no te van a decir cuánto vale, solamente tu creador y nuestro creador. Yo sé que hay mucha gente que quizás dice, no, venimos del mono, venimos de esto, pero hay unas leyes espirituales que se ejercen, lo creas o no lo creas. Un ejemplo, tú dices, no creo en la ley de la gravedad, vale, súbete a un avión y tírate. Aunque tú no creas en la ley de la gravedad, imagínate cuántos miles de kilómetros de altura, te vas a caer y te vas a matar. Creas en la ley de la gravedad o no creas en la ley de la gravedad. De hecho, mucha gente exitosa está utilizando principios bíblicos, leyes que se ejercen en lo espiritual y tienen su resultado, creas o no creas. Y yo creo que realmente lo que yo valgo no lo determina las personas que están a mi alrededor, no lo determina una persona que me conozca mucho, me conozca poco, sino lo determina Dios. Así que en ese mismo sentido es importante que tú entiendas que tu valor depende de algo más allá de lo que puedes ver. Entonces hay que entender que vales mucho, como vale la vaca. O sea, mucho. Hay algo profético que dice, levántate y resplandece, que tu luz, la luz del Señor ha llegado sobre ti, brilla. Imagínense ustedes brillar, no como el sol, pero una luz que irradie, una luz que la gente te mire y te diga, wow, ¿qué tiene esa persona? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué tiene esa persona? Algo en la mirada, porque es una luz admirable sobre mí. Entonces, la invitación hoy, más que invitación, el aprendizaje de hoy es a que debo amarme, debo saber qué valor tengo yo realmente, porque yo no puedo presentar un negocio cuando ni siquiera yo creo en él. Y llevo 2 años, sí, pero me ha costado en el tema mucho de poder seguir y avanzar en medio de los obstáculos. Así que, poder entender lo que yo valgo, poder ser único, hacer un producto auténtico, hacerlo auténtico. No una copia de, es importante estudiar, pero hacerlo auténtico. Y entender que hay leyes que, aunque no creas en ellas, tienen su consecuencia, tienen su repercusión. ¡Reto! Día número 9. ¡Ay! Casi que no salgo. ¡Sí! Hola amigos, aún no me despido. Es que imagínense que me
Acabaron de decir que no es chic, es check. Así que